Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le cuento al oído, les cuento al oído, queridos oyentes. El expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, está pidiendo cuentas. Que le expliquen a él y que nos expliquen a todos los colombianos por qué se está desmoronando el precio de la acción de Ecopetrol. Buena pregunta, ¿no? Claro, doctor Fernando, buena pregunta que no tiene respuesta, lamentablemente, en el gobierno de Gustavo Petro, donde se esconden o escurren el bulto, se hacen a un lado para no darle la cara al país, en momentos en que es definitivo que le digan a Colombia por qué razón permitieron que la situación llegara a un punto en el que JP Morgan se pronunció muy duramente contra Ecopetrol, con unas preocupaciones muy válidas, en un momento en el que el presidente de Ecopetrol, doctor Fernando, es una persona que está en un lío judicial tremendo. Es que es el gerente de la campaña de Gustavo Petro y tiene que responderle al país precisamente por la forma como se financió esa campaña. Y ese es uno de los temas que más preocupa, por supuesto, la acción de Ecopetrol en Colombia y en la bolsa de Nueva York, donde está la bolsa, donde está la acción de Ecopetrol, que no levantó cabeza a pesar de la jornada de ayer. Sigue habiendo una perspectiva negativa sobre Ecopetrol y entonces el presidente de Ecopetrol no dice mucho, la verdad. Él guarda prudente silencio, pero no es sencillo, doctor Fernando. Una caída del 5,5%, del 5,15%, perdón, registró el precio de la acción el día miércoles en caída y nadie dice nada, nadie responde por nada. Pero Eso es hoy, una caída enorme, enorme y bien preocupante. Y la gente se pregunta, bueno, ¿quién va a invertir en Ecopetrol? ¿A quién le interesa invertir en Ecopetrol? A los ciudadanos colombianos a quienes invitó el presidente Álvaro Uribe Vélez a invertir en Ecopetrol están, como usted se puede imaginar, con el corazón al revés. Y entonces, ¿qué va a pasar con Ecopetrol? No hay exploración de petróleo, no hay explotación de los pozos existentes. El problema del gas es un problema enorme, gigantesco, por la mala administración, por el mal manejo de recursos que estarían disponibles. Y entonces, ¿qué va a suceder? Claro, aquí todo es improvisación, aquí todo es anuncio espectacular, pero nada de lo que se anuncia logra ocurrir. Y para peor todavía, ayer escuchábamos al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, decirle al país que están trabajando incansablemente para buscar una alternativa para evitar el uso del gas en los hogares colombianos. Este es otro anuncio de esos, perdónenme la expresión, doctor Londoño y oyentes, un anuncio idiota, porque uno como anuncia que no va a haber más uso del gas natural en los hogares, pero no dice con qué lo va a reemplazar. Es que es absurdo. No, no puede ser que nos digan así de manera tan folclórica, no, claro, hay que cambiar, hay que ir a la transición energética y hay que dejar de usar tanto gas. Sí, pero ¿y entonces con qué lo va a reemplazar? No, no sabemos todavía, pero nos vamos a alistar porque vamos a dejar de usar gas. Oiga, doctor Fernando, 36 millones de personas en Colombia, hogares en Colombia utilizan gas natural para poder calentar el agua, para poder cocinar, y estos simplemente salen con la idea de que hay que acabar con el gas en los hogares y ya, y nos tenemos que quedar tranquilos. Pues hombre, díganos de una vez si es que el tema es con leña para aprovisionarnos y alistarnos, Era lo o que con qué, faltaba, o era con lo que qué. faltaba, era lo que faltaba, era lo que faltaba. En todo caso, Felipe Bayón pone las banderillas y le dice, a ver, explíqueme. Yo dejé una compañía en estas condiciones, está en estas condiciones. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso Y lo tiene pues, que preguntar el pueblo colombiano. claro, Y el igual, presidente de Ecopetrol es una persona subyúdice, porque está subyúdice y está siendo examinada muy de cerca su actitud en el manejo financiero de la campaña de Gustavo Petro y el gas para abajo, la producción para abajo
y no hay exploraciones, no hay explotaciones, no hay futuro. Pues, ¿por qué está cayendo el precio de Ecopetrol? Porque futuro igual a cero. Claro, ¿Verdad? porque hay incertidumbre, doctor Fernando, y no solamente es el escándalo de Ricardo Roa como gerente de campaña de Gustavo Petro, que tiene todos las preguntas, los interrogantes, y que tiene que responder el Consejo Nacional Electoral por la violación de topes de campaña de la que se habla. Se habría registrado en cerca de 5.300 millones de pesos en primera y segunda vuelta. Pero también tiene que explicarle mucho al país las decisiones que han tomado respecto a, por ejemplo, lo que pasó con la Oxy, doctor Fernando, para adelantar técnicas de fracking en Estados Unidos y sacar gas en ese país. También lo tienen que explicar, porque la decisión última no la tomó ni la junta directiva. Recuerde usted que renunciaron algunos componentes precisamente por esas decisiones que toma el presidente Gustavo Petro. Y es que ¿quién tuvo la última palabra para decirle no al fracking en Estados Unidos con Oxy? Gustavo Petro. Gustavo Petro fue el que se metió y dijo, no me parece, no me gusta, porque eso es fracking, por favor no lo hagamos. Y no lo hicieron, así de simple. ¿Quién opinó de eso? Pues Petro, que sabe cualquier cosa menos de petróleo, menos de gas, doctor Fernando. Él sabe hablar mucho y habla del virus de la vida y todas las bobadas esas que dice, pero él de esto no sabe, doctor Fernando. Y aparte de eso, tiene que el señor de Ecopetrol responderle al país por los cuestionamientos alrededor de su novio, que tiene unos negocios que le han cuestionado y la gente se pregunta, ¿qué hace metiendo a la familia, en este caso a su novio, en los negocios de Ecopetrol, poniendo en riesgo la compañía? Pues bueno, no hay quien responda. Bueno, uno se va acostumbrando a todo, ¿no? Hasta hablar del novio del presidente de una compañía. En fin, nacimos en otra época, tal vez. Vivimos en otro mundo distinto, tal vez. Bueno, ¿y al fin qué pasa con el software de Pegasus? Pues no Porque pasa nada porque ahora la fiscal Luz Ariana Camargo está diciendo que tampoco tiene información, que no han encontrado ningún registro que indique que el software se ha utilizado en Colombia o que se hubiera por lo menos comprado. Así de mal estamos. No sé de dónde sacó Gustavo Petro el cuento del software Pegasus. He sabido, doctor Fernando, de varias personas, políticos y periodistas, que le preguntaron a Presidencia de la República por el documento que reveló Gustavo Petro. Pues a fin de cuentas, Gustavo Petro dijo que como él era el presidente y él podía desclasificar el documento, porque él lo puede todo, entonces pues se le ha preguntado a Petro, venga, déjenos ver el documento para ver de qué se trata, para leerlo en su integridad, porque pues con el inglés de Petro y las dificultades que tiene él de lectura, no sabe uno si leyó correctamente y queríamos revisarlo. Pues la respuesta de presidencia es que el documento secreto, que no es secreto porque Petro lo reveló, no se puede entregar por dos razones. La primera, porque el único que lo puede leer, conocer, es el presidente de la República. Esa es la primera razón. Esa se le dieron a Melquisedec Torres. Y la segunda razón, doctor Fernando, es que ya el documento está en manos de la Fiscalía, que está analizando si existió o no el software Pegasus. Entonces el documento no se lo entregan a nadie. Petro lo reveló a todo el país, pero el documento no lo puede conocer nadie. y no se sabe si existe. No, no, pues, no, porque la DIPOL ha dicho que no, el ministro de Defensa ha dicho que no, los exministros de Defensa de Colombia del gobierno Duque han dicho que no, el director de la policía ha dicho que no, la fiscal ha dicho que no lo conoce. Aquí nadie sabe del famoso software Pegasus. Solamente Gustavo Petro, que lo utilizó para salir en un momento de angustia para el país, en el paro camionero, a hacer un anuncio y terminó diciendo cualquier cosa, como esa, por ejemplo. ¿Cómo eso? No hablo del paro camionero, sino que hablo del software Pegasus, que al parecer no existe, o que nadie lo compró, o que no se sabe de su existencia. No lo saben las autoridades, no lo sabía el fiscal anterior, no lo sabe la fiscal actual, no lo sabe nadie. Nadie sabe de la existencia de ese software. Pero fue motivo de toda una alocución presidencial. Mar, nos están hablando de los departamentos y de las regiones que van quedando en manos de los bandidos. Léase del narcotráfico, léase de la cocaína. Ahora el problema es con el Caquetá. La situación en el Caquetá parece insostenible, ¿no? La situación del Caquetá, doctor Fernando, del sur del Meta, del Guaviare, del Bichada, del Guainía, es absolutamente desesperante, pero ha tenido el valor civil
el gobernador del departamento de Caquetá de grabarse en un video mientras caminaba por la casa del gobernador, eh, contándole al país que ya él no puede más, que ya hizo lo suficiente por tratar de controlar la situación de orden público, pero que ya él no tiene capacidad de hacer nada y que todo queda en manos del gobierno. Escuchemos qué fue lo que dijo el gobernador. Decidan ir a rescatarlo a pesar de las peticiones de nosotros, ya será demasiado tarde. Y entonces ahí también hemos fallado nosotros también como institucionalidad. Yo le pido perdón al pueblo caqueteño, porque a pesar de que he sido insistente en las condiciones de seguridad que se deterioran cada día más, no podemos decir que mejoran, por el contrario, todos los días se deterioran más. Y yo les quiero pedir perdón a eso porque estamos perdiendo esta batalla con respecto a disminución en el número de extorsión, a este control territorial que ya no existe por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Ya no existe. Hoy estamos a merced de la guerrilla en todo el territorio caqueteño. ¿Cómo le parece, pues? Estamos a merced de la guerrilla en todo el territorio caqueteño. El Caquetá tiene dimensiones de un país. Podríamos mirar cuál es la superficie del departamento del Caquetá. Claro, ¿y a qué país se semejaría el departamento de Caquetá? Donde, valga decirlo, han vivido, doctor Fernando, bajo la presión de las FARC desde siempre. ¿Recuerda usted, no? La zona de despeje, ¿dónde fue? Pues en el departamento de Caquetá. Muy bien. Palabras de Santos ante el Congreso de FENALCO. Ahí sí, tengo que decirle al doctor Cabal que fue muy audaz en invitar a la persona más desprestigiada que hay en Colombia, que es con Manuel Santos, invitarlo al Congreso de FENALCO, a que dijera qué. No, pues ya lo va a escuchar usted. El departamento del Caquetá tiene una superficie de 88.965 kilómetros cuadrados. 88.965 kilómetros cuadrados. Eso es, doctor Fernando, la superficie de Austria, de República Checa, que son países con 83.000 y 78.000 kilómetros, un poco menos de lo que tiene el departamento de Caquetá. Bueno, de ese tamaño es, y eso está en poder de la guerrilla, como está en poder el Cauca, como está en poder Arauca, como está. La guerrilla es dueña del país. La Claro, guerrilla, y decían que no iban a entregar el país a la guerrilla, que era es mentira. decir, el narcotráfico, la hora de la verdad insiste una y otra vez, el narcotráfico. En eso nos montó Juan Manuel Santos, en un acuerdo con los narcotraficantes. Que ahora sale desde FENALCO a decir que, en un video que envió, porque no estuvo presente, envió un video, a decir que lo mejor que le pudo pasar a Colombia fue su presidencia y lo mejor que le pudo pasar porque él logró firmar el acuerdo de paz. Escuchemos qué fue lo que dijo Santos ante el evento de FENALCO. Petro dijo recientemente que todos los expresidentes salimos muy tristes al final de nuestros mandatos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para aclararle que en mi caso no fue así, que salí contento, muy contento, y les voy a decir por qué. Después de 54 años de guerra con la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio occidental, entregamos un país sin las FARC, gracias a un proceso de paz que es destacado como un ejemplo en el mundo entero. Los demás grupos armados los habíamos reducido a su mínima expresión, con unas fuerzas armadas legitimadas y fortalecidas como nunca antes. El 2017 fue el año más seguro para los colombianos en los últimos 50 años. Se respiraba paz y tranquilidad, hasta en las zonas más violentas, como el Cauca o el Chocó. En materia económica y social, obtuvimos los mejores resultados de los últimos tiempos. No es sino ver las cifras. No solo... Bueno, este señor, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? Nos dejó en paz, nos dejó sin la guerrilla de las FARC. No, ahora no tenemos guerrilla de las FARC. ¿Tenemos como 3 distintas o cuántas? Tenemos 3, la de Calarcá, la de Iván Márquez y la de alias Iván Mordisco.
eso fue lo que nos dejó Santos. Entonces, por eso está muy contento, porque acabó con la guerrilla de las FARC y nos dejó 3 instaladas. E instalado el ELN en todo el país. E instalado el narcotráfico en Colombia como nunca antes. Le entregó el país a los narcotraficantes. Bueno, pero está muy orgulloso de lo que pasó en su gobierno. Dios lo tenga de su mano, ¿no? Dicen que Ecopetrol garantiza la importación de gas. Sí, salió con un comunicado ayer Ecopetrol que no lo entiende nadie. Un comunicado, doctor Fernando, que ese comunicado de Ecopetrol se parece a los anuncios del ministro Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía. Ecopetrol dice que adoptó medidas para asegurar el abastecimiento del gas natural y que de esta forma avanza en una ruta firme de un periodo que será del 2024 al 2034 para lograr el abastecimiento de gas natural para los 36 millones de colombianos que hacemos uso de ese combustible. Pero escuche usted lo que dice y le leo textualmente. Abro comillas. Esa tarea dependerá de ajustes regulatorios, aprobaciones, trámites y el desarrollo de infraestructura que están en manos de otros actores de la industria. Uno como dice que toma medidas para asegurar algo si seguido dice o afirma que depende de otros. No, pues no está asegurando nada. O sea, están asegurando que no pueden asegurar. Eso sí es real. No nos dicen de dónde se va a importar el gas, en qué condiciones, y tampoco nos dicen lo que sí nos están advirtiendo otros actores como Promigas, que nos habla de un aumento en el precio del gas de por lo menos el 23% por cuenta de la importación que hay que hacer de ese gas. Gas que llega a la refinería de Cartagena, donde se tiene que procesar, se tiene que trabajar y posteriormente de allí se puede llevar a la distribución. Esa es la operación en la que estamos. Y lo más absurdo, tenemos gas, doctor Fernando, tenemos gas. Tenemos gas en el país, pero simplemente no se puede sacar porque Petro dio la orden de que no puede haber más exploración y explotación y que mucho menos se puede atrever alguien en este país a hablar de fracking porque eso sería lo último que pudiera permitir Gustavo Petro. Y porque hay un juez de tutela que resolvió que la exploración del gas le podría hacer daño a comunidades indígenas. Hágame el favor. Absurdo, comunidad indígena que además trabaja también con gas, doctor Fernando. Porque lo que hemos revisado de estas comunidades es que son comunidades que están absolutamente asentadas, civilizadas. No, ellos no manejan, no viven quemando leña para poder cocinar. Y entonces nos van a dar la receta a todos. Por 400 personas que tiene esa comunidad ahí en Santa Marta, 36 millones, vamos a sufrir las consecuencias. Y el juez laboral, pues, muy, ¿qué se le podrá decir al señor? Muy curioso, ¿no? Muy prevaricador se llama eso. Muy prófugo del código. Eso es una violación clarísima de la ley. Y dictó la sentencia de tutela y no conoce el sitio. Y no sabe de qué está hablando. Por favor. No tienen ni idea. Ni tampoco ellos, los indígenas tampoco. Cuando entrevistaron al gobernador le preguntaron, venga, ¿y ustedes sí son capaces de llegar 32 kilómetros costa afuera? Y dijo, sí, claro, nosotros tenemos lanchas con motores. Vea pues qué avanzados. ¿Y ustedes pescan allí? Sí, claro, nosotros pescamos. Venga, pero es que el yacimiento queda a 800 metros de profundidad, que nadie llega allá. ¿Qué les pasa? No, el tubo va a pasar y como nosotros somos una tribu nómada y vamos de aquí para allá, entonces nos podemos encontrar con la infraestructura. No, de verdad que es el mundo al revés. El país entero en manos de los indígenas que parece que no son colombianos, ¿no? Entonces, a las minorías hay que protegerlas y hay que defenderlas, pero no hay que entregarles el país. Pero ¿dónde quedó? Dice la Constitución de que los recursos del subsuelo, doctor Fernando, le pertenecen al Estado. ¿Dónde quedó eso? Bueno, que es el tema fundamental en materia de soberanía nacional. El subsuelo es de propiedad de la nación. Bueno, están hablando de cerrar la JEP. Claro que yo no derramaría una lágrima porque cerraran la JEP, ¿no? No, la JEP ha demostrado, recuerda usted que la JEP empezó a funcionar después de 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 años de JEP.
y no ha habido la primera condena contra un miembro de las FARC. Lo único que ha habido es este tema de comparecencias y los llevan y les preguntan y ellos hablan y dicen cualquier cosa, porque a fin de cuentas están diciendo cualquier cosa. Recuerde usted que la JEP resolvió que efectivamente a Álvaro Gómez Hurtado lo mató las FARC, porque se lo inventaron. Recuerda, Piedad Córdoba se fue con ese secreto a la tumba, no le contó al país la verdad sobre por qué se inventaron que había sido las FARC la que había ordenado el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y por qué ellos se echaron la culpa de un crimen que todos en las investigaciones, 4 exfiscales dijeron nunca hubo en las matrices de investigación, nunca hubo una aproximación de que hubiera sido las FARC la autora del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Pues muy bien, ya desde el gobierno de Gustavo Petro, Oti Patiño, ha dicho que hay que evaluar el tema de la permanencia de la JEP y desde la JEP están alarmados y aquí está el presidente de esa institución hablando muy preocupado porque se puede acabar ese tribunal que la verdad poco le ha servido a la paz de Colombia. Digo yo, en temas de justicia. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la JEP. La acción también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto destinado a la financiación del componente restaurativo del acuerdo. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Estos fondos estaban destinados a la implementación de la imposición de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades. La pregunta, doctor Fernando, es ¿y cómo van a pagar los victimarios por el daño causado a las víctimas? La respuesta es sencilla. Todo indica que una vez haya sentencia para condenar a un tipo de estos, a un terrorista, se deben sentar con la víctima para que la víctima ayude a organizar la pena que va a sufrir, que en todo caso no podrá ser privativa de la libertad y mucho menos privativa de sus derechos. No, es que... ¿Para qué hablar de esos temas? ¿Para qué hablar de castigo? ¿Para qué hablar de lucha contra el narcotráfico? ¿Para qué hablar de lucha con los bandidos? No, ¿para qué hablar de ninguno de esos temas? Bueno, queridos amigos, llegó la hora de despedirnos en esta semana, ¿no? Ya, miren cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo muy rápido. Se acabó la semana. Los esperamos el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.